Hay personas que no solo vivieron historia, sino que también la escribieron con sus manos. El invitado de hoy nació el 20 de abril de 1931 en Manfredi. Renato se encargó de mantener viva la historia de Laguna Larga entre el trabajo de su padre Lucas y su querido campo. Él es trabajador rural, padre de familia y ciudadano ilustre, pero sobre todo un hombre de raíces. Hoy, en De Por Medio, Renato Payra. Cantor de oído, el hijo de una tierra donde se guitarrea para gritar las penas. Es un rumor mi canto que despierta leyendas, es ancestral la sangre. Buenos días, Renato. Buenos días, buenos días. Muchas gracias por recibirnos acá en su hogar, en su campo, por abrirnos las puertas. Muchas, al contrario, ¿no? El que tengo que estar agradecido soy yo, por la deferencia, no sé por qué me encuentro acá, pero bueno. No, agradecido que haya nosotros de que usted haya aceptado nuestra invitación para por ahí darle lugar a la gente de conocerlo un poco más, no solamente de que tengo uso de razón, escuelas y universidades vienen acá. Bueno, no siempre solamente fue un gusto para mí tener el campo abierto, ¿no es cierto?, para todas las disponibilidades de los que quisieran. A disposición siempre de la comunidad. Siempre fue un gusto para mí. A mí me agradaba cuando venían los chicos de las escuelas, 80 bicicletas, entonces bueno, era un entretenimiento. No, aparte de haber venido en mi infancia, tengo la suerte de ser... ¿Vos viniste también? Sí, sí. Entonces. Aparte de haber venido con las escuelas, tanto con la primaria como con el secundario, tengo la suerte de ser amigo de su nieto y poder disfrutarlo después. Un galón más. Sí. Bueno, Renato, esto es una charla tranquila donde vamos a ir conociéndolo un poco y que usted pueda contarle a la gente también un poco de su historia. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a intentar hacerlo lo más detalladamente posible y bueno, anda diciéndome más o menos en qué querés vamos a ver centrar el tema. Cómo se va dando. Sí. Renato, si usted cierra los ojos ahora y vuelve a su infancia, ¿qué imágenes se le vuelven de pequeño cuando usted andaba correteando por allá en el INTA en los años 30, por ahí, 31? Bueno, la realidad, mi primera infancia la transcurrió en Manfredi, en lo que es ahora el INTA, ¿no es cierto? Después, en el año 41, cuando yo tenía 10 años, mi papá ya se trasladó a este campo. Ahí arrancamos otra fase. Allá era todo más lindo porque había de todo, ¿no es cierto? Era algo todo instalado, así que teníamos para jugar, que era lo que nos importaba en ese tiempo, nada más. Cuando vinimos acá ya cambiaron las cosas, ya hubo que empezar a hacer, ya nos obligaban a trabajar, a hacer algo. Claro, ya se fueron, por decirlo así, esas comodidades ya era... Sí, eso ya quedaron lejos y acá nos obligaban, teníamos que cuidar los animales, teníamos que, bueno, ahora ayudarle a regar la quinta, bueno, que se empezó a hacer todo y entonces fueron cambiando las cosas. Pero bueno, uno de la niña siempre se acuerda de las cosas lindas. Hay que recorrer todas esas cosas. Son cosas más lindas. Si le hablo de su padre Lucas, que fue inmigrante italiano, que en su momento ya también contó que participó de la Primera Guerra Mundial, Sí, ¿qué recuerdos tiene usted de él? ¿Qué le enseñó o qué se trae usted de que le haya enseñado de la vida y del esfuerzo del trabajo? Bueno, como ya algo estás enterado vos, mi papá estuvo 4 años en el 1914, el 18, en la Primera Guerra Mundial, estuvo alistado en el ejército italiano. Cuando terminó la guerra, en Europa había como una crisis, ¿no es cierto? Entonces trató y además había sobrevivido muchas penurias, entonces enseguida intentó cambiar de vida, cambiar de situación y entonces se vino a la Argentina. Estuvo no mucho tiempo acá como viendo así como era el panorama, porque era todo desconocido para ellos. Ellos no le llamaban Argentina, sino vamos a América. Y bueno, cuando se encontró acá con cosas que después le gustaron, se volvió en el año 12
eso de, no 12, 14, 18, 19, estuvo en el Bajo Bandera en el 19, 20, por ahí se volvió a Italia, y allí ya estaba, porque apenas cuando terminó la guerra ya estaba casado, sí, y tenía un hijo, y entonces ya decidió emigrar directamente del todo. Del todo, claro, ya le había gustado como era aquí, tenía un hermano que anteriormente ya estaba aquí, entonces bueno, con eso decidió cambiar de vida. Ya se fue creciendo en estas tierras, claro, digamos. No. Y se hizo, a pesar de ser un gringo, ¿no es cierto?, un gringo puro, se adaptó mucho a las costumbres del campo enseguida, con los animales, sabía castrar, le gustaba andar a caballo, se transformó. Claro, cambió todo lo que era, se hizo un hombre nuevo. Lo que era un soldado, yo no lo vi nunca, ¿no es cierto?, pero me lo imaginaba, un soldado, y la actividad de él allá había sido trabajar en las canteras de piedra, así que nada que ver con lo que encontró acá. Claro, acá era cambiar el pico de la cantera por el arado y el caballo. Claro, justamente. Y le agradó tanto, le agradaba criar animales, y aprendió, como te dije, a curar, a castrar, a bañar, en fin. Y tuvo un lugar como era la estancia de los Manfredi, que había necesidad de personas que supieran hacer de eso. Así que se adaptó y cayó justo, digamos, justo, sí, le fue muy bien ahí, sí. Y le fue tan bien que nunca dejó de agradecer a los patrones que le brindaron la oportunidad de comprar un campo, porque fíjate vos que él era un empleado, está bien que era capataz, tenía un poquito más de jerarquía, pero nada más, no era nada tan rentable como para comprar un campo. Lo que hablamos recién fuera de cámara, que por ahí en ese tiempo no era... la rentabilidad del campo no era tanto como ahora. Claro, digamos. Sí, pero de cualquier manera para un empleado comprar un pedazo de campo no era fácil. Claro. No era fácil. Y en eso reconoce siempre la generosidad de los patrones que le brindaron la oportunidad de comprar esto. Nunca nos explicó bien cómo era, pero lo fue pagando como pudo, qué sé yo, unas cosas así. La cuestión es que se hizo dueño de 130 o 140 hectáreas, siendo un peón. Claro. Siendo el capataz del INTA pudo progresar en esa forma. Ahora parece mucho, ¿no es cierto? Quizás en ese tiempo no era tanto como decís vos, porque el campo no significaba, pero de cualquier forma para un empleado, como decíamos, pasar a ser terrateniente ya era otra. Y él lo reconoció siempre, que si era porque los patrones lo quisieron, que quisieron brindar de la oportunidad, claro, de tener esto. Incluso cuando lo compró se acuerda que estaba sembrado con maíz acá, y ya le dejaron que ya fuera para él la cosecha. O sea, ya entró ya con cosecha. Claro, con la cosecha hecha, claro. Mira vos si habrán sido generosos. Y bueno, se lo ganó a mérito de trabajo. Sí. Había una relación muy fluida con los incluso te puedo contar que en el año 37 mi papá hizo un viaje a Italia, porque él había quedado el padre de él allá y ya estaba viejito y quiso ir a verlo, y se fue él solo. Mi mamá no quiso ir porque mi mamá ya no tenía más nadie, la madre y todo eso ya habían desaparecido, entonces se fue mi papá solo. Y don Santos Manfredi, que en ese tiempo, en unas épocas vivía en Génova, lo fue a esperar en el puerto de Génova, cuando él fue de aquí de Buenos Aires a Italia, claro, y tenía que desembarcar en Génova. Lo estaba esperando allí y lo invitó a ir a las termas de Monte Catine. No sé si vos tenés alguna referencia sobre eso. Hay unas termas muy importantes o conocidas, aguas termales, que en ese tiempo era muy llamativo. Claro, todo eso. Era raro ya para muy raro para la calidad de gente que era mi papá, ¿no es cierto? Bueno, y don Santos Manfredi lo tuvo 2 o 3 días, ya nos llevó a las termas de Monte Catini, antes de que después se fuera mi papá a su pueblo a visitar al padre. ¿De qué pueblo era su padre? El pueblito se llama Lucerna de San Giovanni, está cerca de Torino, en la región del Piemonte. El pueblito es insignificante. Yo no lo conozco tampoco, nunca tuve la suerte de ir. La oportunidad tuve la oportunidad de ir. Y sí. Renato, ¿qué recuerdos también trae
ahí de su infancia jugando con sus hermanos, con Ernesto, Domingo, con Amado y con Mario. Ahí por acá lo que después sería obviamente el Campo Paira. ¿Qué recuerdo tendrás de ellos? Sí, así jugando por acá en esa infancia, o sea, no solamente jugando, sino viviendo la infancia, trabajando, ya, como decía usted, de ese tiempo ya se había acabado ya la comodidad del juego. La comodidad. Y bueno, mi hermano mayor, que es Ernesto, nunca vino aquí a este campo porque ya se había casado y se había ido, así que quedábamos otros 4. Y bueno, acá, claro, en realidad en este campo había una casita muy precaria que tampoco la llegamos a ocupar nosotros cuando mi papá pudo y había hecho hacer esta casa, no como está ahora, pero bueno, empezó a hacer una casa nueva. Así que cuando vinimos acá en el año 41, bueno, había que hacer de todo. Claro, era arrancar de cero. Claro, había nada más que un malacate, se le llamaba así, para sacar agua. No sé si te das idea. ¿El malacate en el aljibe? No, era como se le llamaba un malacate con un caballo que daba vuelta y hacía funcionar como se usaba la prensa para la alfalfa, que un caballo hacía funcionar. Bueno, un caballo que daba vueltas así y hacía funcionar una bomba o un cilindro para sacar agua. Con eso, así que todos los días había que atar el caballo, cuidarlo, que diera vuelta para que sacara agua. Y bueno, había que hacer de todo, quería hacer quinta, había que hacer gallinero, así que por unos años estuvimos muy entretenidos. muy entretenidos sí, para hacer de todo. Sí. Y plantar árbol, porque como él estaba acostumbrado allá, esa gran arboleda que es el INTA, ahora todo eso, mucho de eso lo había plantado él, porque él desarrolló toda esa actividad de como había espacio, allá plantaba árboles, y cuando vino acá es que hizo lo mismo, y ahora no ve que acá hay una extensión de campo y perdida, yo le llamo perdido porque no se le saca ninguna utilidad. No, pero y sí quedó. Hablamos recién también con su hijo, con Germán, fuera de las cámaras, que el predio que tienen acá no hablan solamente de la casa, ¿no? Sino hablando de todo el entorno que hay, sí. Pero claro, esto da la impresión que nosotros somos ricos, que tenemos mucho campo y tenemos más predio que campo. Bueno, pero se disfruta de otra forma. Sí, tenés razón. Como decía usted, usted a lo mejor encontraba la gratificación en que los jóvenes de las escuelas vinieran a venir acá y así poder tener este espacio, esta comodidad. En eso me sobró gente que amigos y qué sé yo, todo gracias a que pasaba el rally por acá, y decir, la bicicleta, carreras de bicicleta. Así que bueno, en ese aspecto sí. Y después si vamos al fondo de las cosas, siempre me alcanzó con lo que tenía para vivir, como viví modestamente, bueno, está bien, hay que estar conforme. Sí. Hay algunos que han progresado mucho más, yo no, y bueno. No, pero como dice usted, con lo que uno tiene, le ha alcanzado y le sobró para vivir. Eso sí, siempre me alcanzó para vivir. Claro. Entonces creo que es encontrarlo por ahí. Claro, por buscar la parte buena por ese lado. Claro. ¿Qué siente usted cuando en ese tiempo ahí, bueno, porque lamentablemente las últimas ediciones del rally no han pasado por acá, pero hablando de rally, hablando de las escuelas que vienen, han hecho trabajos también, han venido a la Universidad de Agronomía también acá a hacer algunos trabajos. ¿Qué siente usted cuando ve que así su campo se llena de gente de la localidad y viene a disfrutar? No hay palabra para explicar eso cuando los últimos rally, qué sé yo, llenos de gente. Hasta que, no sé, alguno de los chicos, mira, vino un heladero a vender helado al campo, dice, había venido un heladero, como había tanta gente, ya aprovechó, claro, se llenaba de humo por acá, humo por ahí, humita, claro. Yo disfruté de ese asado por varios lados acá. Sí, claro, qué lástima, ¿no? Pero bueno, fueron épocas que se vivieron. Y con respecto a la universidad, también fue un ciclo muy, muy lindo dentro de mi vida, ¿no es cierto? Porque durante 14 años la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba mandaba a los alumnos de primer curso, primer año, a hacer experiencias en el campo. Y había un programa que se llamaba Realidad Agrícola y ellos mismos, la universidad, después me enteré yo que le hacían pagar también algo a los chicos,
alquilaban una tráfico, una combi, algo así grande, y venían y desparramaban a alumnos en 4 o 5 lugares del campo. Primero habían ya ubicado, ¿no es cierto?, a quién los iba a recibir, a 7, 8 productores. Claro, no era que le largaban la buena de Dios. No, claro, no, ya habían hecho tanteado antes, pero venían diciendo, ustedes no tienen nada más que recibirlo, de ellos se traen la comida y todo. Pero imagínate nosotros cuando nos traían 2 o 3, por lo general eran 3, y en un principio hacían 5 visitas en el año. O sea, terminaba octubre, noviembre, diciembre y después marzo y abril, algo así, ese era el ciclo. El ciclo de ellos. Entonces ellos veían cómo sembrábamos, cómo hacía, y después venían cuando ya se cosechaba. Era muy interesante, durante varios años se hizo. Después, de acuerdo a las exigencias, los recursos, les redujeron a nada más que 3 visitas por año. Pero bueno, eso era cosa de ellos, ¿no es cierto? Se redujo lo que ellos... Así que imagínate, durante 14 años yo recibí, suponete, durante 3 o a veces hasta 4 chicos por año. Infinidad de ellos pasaron acá, y hay muchos que todavía hoy día se acuerdan y vienen a ver. Recuerdan la experiencia que vivieron acá en el campo Paira. Sí. Renato, después, en 1960 conociste a Imelda. Sí. Y No, en 1960 ya me casé. se casó con Imelda. Sí, ya la conocí. Sí, se casó. Años antes. Sí. Bueno, y formó su familia con sus 4 hijos, con Gladys, con Claudia, con Marinés, Germa y Marínez. ¿Qué valor tuvo eso cuando en el campo que usted, digamos, junto a su familia formó de cero, pudo formar su familia? Y bueno, son experiencias que uno va acumulando sin a veces preverlas, ¿viste? Porque bueno, eso todo el noviazgo, después el casamiento, y después empiezan a venir los hijos, y bueno, y todo se va haciendo de acorde a las circunstancias y a las posibilidades de cada uno. Yo traté siempre de que de mis hijos no se encontraran, porque en ese tiempo vivir en el campo significaba, como te diría, no es como ahora el que dice que tiene campos, está bien, el gringo está bien, tiene plata, no. En ese tiempo había como una discriminación, la gente del campo era más humilde, no sabía muchas cosas, reglas en fin, de urbanidad. Claro, por ahí esa diferencia, digamos, que marginal, creo que hasta el día de hoy está... por ahí el de la ciudad, digamos, como Córdoba, digamos, por ahí, yo que en torneos de fútbol en Córdoba, y decimos vamos de esta zona, nosotros somos los del campo. Claro, así nos dicen a nosotros. Claro. Bueno, entonces en ese aspecto siempre traté de que ellos no se encontraran. Claro. O sea, no encerrarme en criarlos solamente, así que bueno, desde temprano hasta me había comprado una renoleta y llevan a la escuela con la renoleta, como sea, para que no es cierto, para ir en sur, que como fui siempre yo. Claro. Por ahí, claro. Esas son las cosas que van cambiando. Digamos. Claro, esas cosas. Y bueno, tuve la suerte de que todos me respondieron bien, y pues hicieron lo que les agradó, y bueno, tiene sus títulos que ambicionaron. Pienso que en ese aspecto llegué más o menos bien. Cumplió, digamos, claro, siente que hizo bien ese rol, digamos. Y a mí me gustó siempre estar en el campo. Mi mujer por ahí a veces que le quería ir al campo, y después, pero cuando después venía, pero mira qué lindo que acá. Y nos fuimos quedando, y nos quedamos solos. Después eso fue lo más triste. Ahí cuando ya, digamos, cuando se casaron los últimos, que quedamos solos. La casa quedó grande, y parecía que no se iba a llenar más, pero no fue así, porque nunca dejaron de venir. Después empezaron a venir los nietos, y bueno, todo se fue haciendo de acorde a otra modalidad. Claro. Por ahí sé ver, como le decía, soy amigo de su nieto, y
Se ve, por ejemplo, cuando hacen las carneadas. Ah, bueno, ese era. Se llena. Eso es una tradición que trato y me han respondido siempre mantener. Que significa una carneada para nosotros, significa, bueno... más allá de lo que es de lo que es eso, ahí me sale, más allá de lo que es una tradición de reunirnos todos. Claro, de unión familiar. Y la he seguido manteniendo. Yo ya no hago más nada, pero bueno. No, pero hay que estar. Sí. Más allá, me decís, cumplir la función esa de la tradición de la unión familiar esa que se ven claramente en cada vez que la realizan, ¿no? En eso estoy conforme. Y bien conforme. Sí. Renato, después a lo largo de su vida escribió 4 libros, tengo entendido que tiene uno en proceso también. No sé, ya tengo casi voy 94 y la yapa, así que no, me da trabajo. Pero sí, bueno, pero no, eso lo dejemos. Alcancé a escribir 4. ¿Qué fue lo que le impulsó a escribir el primer libro? Claro. Que creo que el primer libro fue Mis Raíces. Mis raíces. Sí. Pues se ve que, a ver si me va a salir, había una maestra de mis hijos, ahora no me va a salir, no me acuerdo, que me decía cuando yo había que hacer alguna redacción, a veces yo le hacía para mis hijos y después a ellos se les escapaba que había escrito yo eso. Y entonces... Lucrecia Ponte, ahí me salió. Lucrecia Ponte era la maestra de su hijo. Y usted tiene que escribir algo, dice. Usted tiene que escribir, dice. Escriba algo, siempre me impulsaba. Y después de mucho tiempo le hice caso. Empecé a escribir la historia familiar, con eso arranque. Con el primero, digamos, lo que le impulsó a escribir fue la iniciativa de este profesor, de esta maestra. Lucrecia Ponte, no me olvido nunca de ella. Mis raíces, que era empezó, digamos, con la historia sí, era lo más fácil porque no hay que inventar nada. Claro, eran todas vivencias. Eran todas vivencias. Simplemente era tratar de coordinarla y tratar de no dejar nada abandonado, vacío, algunas cosas que a alguien no le gustara, ¿no es cierto? Porque hay que tener en cuenta eso, que una cosa es saber escribir y otra es gustar escribir. A mí me gustaba escribir, yo no sabía escribir, entonces había que tener cuidado con lo que ponía. Claro. Eso le iba a preguntar, claro, justamente, claro. Ese gusto por escribir, ¿fue una necesidad de dejar un testimonio o fue simplemente una forma de seguir, digamos, contando la historia de lo que fue su... A mí siempre me gustó escribir, incluso ya antes de escribir así tenía todos unos apuntes. Empecé con fútbol, por ejemplo, todos los resultados. Después me agradó mucho la Fórmula 1. Ajá. La Fórmula 1, cuando corría Fangio, que ustedes no saben quién es Fangio, que fue un ídolo para nosotros, entonces se me ocurrió escribir en unos cuadernos, todavía tengo, son 5 cuadernos escritos, durante más o menos 7, 8 años, todas las carreras, la clasificación, la forma, quién hacía la mejor vuelta, el promedio, y cómo terminaban, todas las carreras de Europa. Un estadista puro. Sí, escribí por mucho tiempo todas las formas. Y entonces, y a la vez, no solamente ponía los resultados, sino que hacía como un comentario también para que fuera más llamativo, claro, como había sido la carrera, ¿no es cierto? Sí. Y entonces así me fue fácil a mí coordinarme, para redactarme, claro, me salía fácil. Fluías todo, digamos. Claro, era más fluido. Así que durante muchos años todavía los tengo allí. La Buenos Aires-Caracas, que fue una carrera importantísima, que se corrió desde Buenos Aires hasta Venezuela. Bueno, todas las etapas, tenía todo anotado. En ese tiempo te salió, digamos... Y entonces después de ahí, claro, ya cuando la Lucrecia me decía que escribía, yo sabía redactar, me salía fácil. Así fue, era el empujoncito que hacía falta. Claro. ¿Qué siente usted cuando alguien le dice, Don Payre, leí su libro? Claro. Claro, una satisfacción enorme. Sí me ha ocurrido hace poco, de vez en cuando, porque hay algunos de mis libros están en las bibliotecas por ahí. Carlos González me hizo dejar allá de los jubilados y de vez en cuando alguno me sale y dice, leí su libro, dice.
bueno, no sé si porque estoy presente o por qué, pero me dice, me gustó muchísimo, me dice. Entonces, claro, es una sensación, sentí vos, que no lo he escrito solamente para mí o para ver, sino que para gente que, bueno, que le gusta leer. Que por ahí es también eso, como dice usted, no es solamente uno cuenta sus propias vivencias y todo, y por ahí siempre hay gente que por el gusto de leer está ahí para... Por el gusto de leer, por el gusto claro. de leer. Pero claro, hay que tener en cuenta que, siempre lo digo, que a mí me gustaba escribir, pero hay que saber, a veces yo leo novelas o leo cosas que, claro, no te das cuenta la calidad del que escribe. Claro, el escritor. No, claro, no como lo mío. No, bueno, pero es como dice, mientras a uno lo llene desde eso, como dice, desde el gusto, desde el gusto de uno, creo que va más allá de decir eso, de medirse en calidad o de compararse con otro, de decirlo, bueno, con lo que uno hace. Esto es un agradecimiento para mí, para todos los que me los elogios o los gustos que siento cuando me comentan algo sobre lo que he escrito. ¿Y hay alguno de sus escritos eso que usted siente que es como el más íntimo o el que más lo representa? Y en todo he dejado algo, no solamente como historia, sino algo de lo que uno siente. Algo suyo. Claro, alguna referencia así a las sensaciones que uno siente cuando, por ejemplo, cuando iba en Sulky al pueblo y sentía el olor a alfalfa cortada, o cuando caían las primeras gotas de lluvia. Bueno, hay cosas que, o los recuerdos que te trae al sentir el olor por ejemplo, el olor a humo cuando se queman las hojas, me lleva a un lugar determinado de mi vida. De su infancia, de tiempo, digamos. Sí, y eso siempre lo traté de... Quizá nadie lo entienda tan fácil, ¿no es cierto? Claro, pero por ahí hay cosas que me llevan a un lugar con un ruido o con un perfume o algo así, me traslada que así vuelvo a ese lugar. Por ejemplo, el olor a las hojas quemadas me lleva cuando estaba en Manfredi, en la estancia que mi papá quemaba por ahí, nosotros jugábamos corriendo entre los humos, entonces el olor a hoja quemada me traslada a los 10 años míos, a los 7, 8 años. Cuando corretea por el Inter. Es suficiente sentir el olor. Qué linda esa reflexión de poder decir y poder tener la posibilidad de transmitirle a las demás personas, por ahí expresarle de una manera que le llegan a hacer sentir esas cosas, decir... Sí, no sé si lo entenderán, ¿no es cierto? Claro, pero a lo mejor lo usan como referencia, decir, mira, el olor a... ¿Qué sé yo? Sí, hay cosas. Como dice usted, el olor al pasto recién cortado me lleva a tal cosa, y a lo mejor claro. Es como también el puntapié que decimos para mucha gente que diga, mira, también me pasa lo mismo con esto. Claro, así ocurre. Así una vez en una reunión con unas maestras me decían, cuando yo les comentaba que a mí me llevaba a lugares determinados, algunos, a mí también, dice esto, y claro, entonces bueno, no soy el único. No es el único que le pasa. El único soñador. Renato, en 2018 lo reconocieron usted como ciudadano ilustre de Laguna Larga. ¿Y qué sintió usted más allá de que, por decirlo así? Primero una sorpresa muy enorme, ¿no es cierto?, cuando me dijeron. Después, en el momento en que se llevó a cabo, bueno, una sensación indescriptible, ¿no? Eso sí, claro. La educación que yo recibí o algo así y estar ahí en ese momento, sí, fue muy emocionante. Sí, creo que es... Sí. Ahora mismo todavía me emociona eso porque me parecía que era un reconocimiento que no merecía. Bueno, pero es como le decíamos, cuando hablamos, usted me preguntaba más o menos de qué se iba a tratar la entrevista y yo le comentaba más o menos y me agradecía por tenerlo en cuenta. Y, claro, sí. Yo creo que no hay mejor manera o mejor momento para decir esto, que lo hayan reconocido como ciudadano ilustre. Creo que es una de las formas de reconocer a una persona que, más allá de, como decíamos antes, dejando fuera lo económico, el coso, que ha podido aportar tanto a la localidad
no solamente desde sus escritos, sino también experiencias, porque yo creo que no hay gente en Laguna Larga que no sepa dónde queda el Campo Paira. Sí, que no conozca, claro, que no conozca Renato Paira. Esa es una de las grandes satisfacciones que uno tiene, ¿viste? Ya lo creo. Y eso de Ciudadano, bueno, como te digo, me tomó de sorpresa, me emocionó, me impresionó, y bueno, no sé por qué, pero bueno, fue un momento inolvidable, claro. Y nunca lo había sospechado, yo tampoco que podía llegar a recibir ese. Como le digo, es un reconocimiento a una persona que ha aportado desde otro ámbito, ¿no? No solamente no del económico, sino aportando desde el ámbito, por decirlo así, desde la experiencia a muchas generaciones de la localidad. Ojalá que sirva para algo. ¿Y qué mensaje usted le podría dar hoy a los jóvenes que están empezando su camino? Que usted, como decía, desde que nació, estuvo hasta los 10 años viviendo en lo que hoy es el INTA, y ahí es donde tuvo su infancia, y después fue ese paso al año siguiente, en el 41, que tuvo que venir acá y empezar de cero, empezar a levantar los cimientos de lo que hoy es Campo Paira de cero. ¿Qué mensaje le darían a los jóvenes que hoy empiecen por ahí? Decir, tienen un traspié en algo y ya por ahí buscan tirar la toalla y se rinden. Bueno, eso de cada cual, ¿viste? Tiene su forma de ser. Y de mi parte tengo que agradecer siempre a la enseñanza que me dejó mi padre, porque él no es que nos hacía trabajar, él trabajaba al lado nuestro. No era que nos decía hagan esto, él daba el ejemplo, así que bueno, para nosotros era así, más simple, era más verlo trabajar a él, y entonces nosotros lo seguíamos. En ese aspecto creo que fue mucho más simple lo mío, claro. Y para la gente, qué sé yo, la gente joven, siempre tiene ambiciones, ¿no es cierto? Algunos quieren que todo sea muy rápido, muy pronto. Y creo que no es así, hay que tener paciencia en la vida y ir consiguiendo lo que se puede. Son todos procesos, digamos, son todas partes del proceso. Sí, claro, nada se consigue rápido. Creo que, como decía usted, nada se consigue rápido, y con el paso del tiempo llegar a tener esto así, de decir todo lo que ha generado en la localidad, creo que fue más allá por el avance del tiempo que le ha dado. Claro, la vida me ha dado enseñanza y tiempo para todo. Nunca creí que iba a llegar a los 94 años todavía con ganas de hacer algo. Bueno, y llega a los 94 con ganas de hacer algo. Decíamos que tiene pendiente, hay un libro. Pero eso ya es una recopilación de uno que empecé hace mucho, pero voy a ver si con aquel nieto que tengo allá, que me va a ayudar. Sería como para completar algo que tengo empezado, pero no de mucha trascendencia. ¿Quiere contar un poco de ti? Son anécdotas de mi vida, nada más, que salpicadas en distintos lugares, y entonces bueno, quería juntarlas. Tengo cosas escritas de Manfredi, de cuando iba a la escuela, por ejemplo, allá. Un verso que escribí sobre la escuela, la vieja escuela, que bueno, todo tiene su historia, ¿no es cierto? Cuando fui yo era una casa de familia, la Escuela Nacional número 57, ese edificio vos lo conocías, el edificio de Manfredi, la escuela. Sí, la escuela sí. Sí, eso lo hizo Perón en el año 50, pero antes la enseñanza se hacía en una casa de familia. La alquilaban allí y ahora está caída, así derrumbada, abandonada, y los otros, cuando pasé una vez la vi ahí, me acordaba que ahí mi papá me dejó un día, cuando me abrió la puerta y me metió así, y dice acá en la escuela, y se fue. Y bueno, y ahora la veo toda abandonada así, pero me trae nostalgia, y entonces empecé a escribir también algo sobre eso, esas cosas que quiero juntar algún día si puedo. Sí, creo que nunca es tarde para cumplir los sueños, por decirlo así, ¿no? Ojalá. Nunca es tarde. Bueno, hablamos con Pepe Almaraz también en la entrevista, que nunca es
es tarde y nunca quedarse por vencido para cumplir lo que uno se propone. Puede ser, sí. Tengo que irlo a saludar a Pepe, pero hace mucho que no lo veo. Tuve la suerte de tenerlo por acá y bueno, fue una muy linda entrevista que disfrutamos mucho, fue muy emotiva, hablamos de todo ¿sí? un poco. ¿Con él? Sí. Qué bien, tengo que ir a saludar en la mañana. Renato, cuando mira para atrás, cuando mira todo lo que usted ha vivido, todo lo que ha pasado y todo, ¿qué es lo que lo emociona? ¿Qué es lo que dice, esto me lo voy a llevar siempre conmigo? Y emociona haber vivido tanto, porque cada vez uno le da más valor a las cosas que en un momento parecieran pequeñas, ¿no es cierto?, pero con el tiempo fueron trascendencia. Entonces uno cada vez la ve más lejos y se da cuenta que haberlas vivido fue muy importante, muy lindo y en su momento a veces uno no le dio la importancia, como cuando yo cumplí la boda de oro, hicimos una reunión aquí, y qué lindo todo, y sin embargo, bueno, qué sé yo, cómo decirte, a todo hay que darle valor, pero en su momento a veces uno no lo Claro, por ahí uno en la vorágine de todo lo que está pasando, exacto, lo pasa, ¿no? Pero después como la vida sigue, uno vuelve a retrotraerse y se da cuenta que esos momentos han sido muy lindos. Muy lindo. Claro, muy lindos momentos. Y también es lindo también darse cuenta que uno lo disfrutó en ese momento también, claro, como sí, se merecía. Claro. Igual que ahora, ver así que está llegando gente, todo sí, sigue emocionándolo a uno el primer día. Claro, por algo viene. ¿Qué le gustaría que la gente recuerde de usted? ¿O cómo le gustaría que la gente lo recuerde de usted? No, eso no puedo decirlo. Eso no tengo respuesta para eso. No. Creo que cuando me muera quiero que me desparramen por acá, sí, eso sí, nada más, pero... No, pero no sé. Creo que lo hemos dicho durante la entrevista, ¿no? Todo lo que ha aportado desde la experiencia para muchas generaciones de Laguna Larga. Bueno, creo que Pablo no me va a dejar mentir, fue cuando armamos este proyecto, fue uno de los primeros nombres que salió en la lista para hacer, que no podíamos muchas gracias, no hacer esta entrevista y hacerla acá. ¿Qué más pedir? No hacerlo en tenés razón, acá es el lugar ideal para evocar lo que uno siente, es más fácil. Y con a ver si era tu papá, tu abuelo supo venir acá junto con los Don Pablo viejo sería, ¿no es cierto? Claro. Mire, supo venir a comer asado acá con los zurdos. Acá yo creo que cualquier persona que venga acá, sea del grupo de amigos de su nieto, de sus hijos, como tema, acá él que viene a hacer toda la puesta en escena y toda la dirección, creo que todos tenemos un recuerdo de acá, una experiencia acá, y no solamente, como dicen, no solamente nosotros, sino padres, abuelos. Sí, pues sabe que a mí ya la memoria cada vez me traiciona más, así que por ahí no me acuerdo más si es el hijo o el nieto, son tantas las generaciones que conocí. Claro, conocí al abuelo, después al padre, al hijo, ahora al nieto, y se me mezclan las cosas, entonces tienen que ayudarme, porque ese ya no es el hijo. Cada uno va quedando con lo que vivió y como si fuera el ayer, como si fuera ayer, ¿no? Claro, ya no es así. Si tuviera, Renato, que usted poner su vida, mucha vida, en una sola palabra, describirla, ¿cuál sería? No es fácil eso. ¿Cómo describir mi vida en una sola palabra? Vamos a hacerlo más fácil, en una frase así. Sí, no una palabra, sino una frase. Y bueno, lo que repite posiblemente mucha gente, que me gustaría repetirla, volver a vivir como la he vivido. Igual. No ambicionar más de lo que no pude hacer y bueno,
con eso es suficiente. Me considero conforme con lo que tengo y con lo que se ha conseguido, con lo que ha vivido. Exactamente. No de volver a vivir, que nunca se vuelve, pero en las palabras podemos decir que estoy conforme, puedo empezar de nuevo. Muy bien. Muchas gracias, Renato, por ese mensaje, y bueno, muchas gracias también como le decía al principio, por aceptar la invitación, por abrirnos las puertas por favor, de su hogar, de su campo. Ustedes saben que siempre está abierto. No. Y bueno, si esta entrevista hay cosas que no por ahí me las borran, ¿saben? No, por favor. Por favor. Claro. Pero de vuelta, solamente tengo palabras de agradecimiento porque creo que este era el mejor lugar para realizar la entrevista. Para mí, qué sé yo, es un orgullo sentirme, es un privilegio para mí que alguien se quiera tratar de hacerme estas notas. Es un privilegio para mí, a esta altura de la vida. ¿Qué más puedo ambicionar? Es como le decía, por ahí... ¿Qué más puedo ambicionar? Por ahí uno tiene solamente vista esta parte, ¿no? Venir acá y disfrutar. Bueno. Pero también darle la posibilidad a la gente que ha disfrutado, que ha pasado por acá, poder conocer a la persona responsable del disfrute de muchas generaciones. Bueno, puede ser que les sea útil para algo. Hace muchos años venían las chicas no las chicas, sino el colegio, el 6º grado de la Bernardino, y se instalaban en la canchita ahí, había venían con las carpas y pasaban la noche acá, así en el campamento, y entonces poníamos la luz esa, por ahí la prolongación, venía música, había 10 o 12 carpas, ahí venían a la tarde, pasaban a la noche y recién se iban al otro día. Campamento le llamaba de 6º grado. Qué lindo. Nosotros hacemos, bueno, no me tocó un campamento, pero sí hacemos bicicleteadas. Las bicicleteadas. Sí. Y pasé el día acá. Las bicicleteadas. Todavía sigue Germán haciéndolas. Y que sean muchas más. Y que sean muchas veces se puedan disfrutar. Ojalá que no se pierda. Bueno, muchas gracias, Renato. Por favor, ha sido un gusto. Lo libero. Así que... Bueno, he pasado un momento distinto de mi vida. No es fácil encontrar una oportunidad así para conocer a... Y espero que lo haya disfrutado, que se haya sentido cómodo, que era lo importante. Por supuesto. Y si tartamudeo un poco es porque ya... Por favor. Las neuronas no dan para más. Hasta luego. Gente, nos dejamos en este de por medio, en el paso de Renato Payra, una persona que ha sido responsable del disfrute de tantas generaciones, de la felicidad de tantos jóvenes. Así que nada más que decir. Muchas gracias por compartir este de por medio y nos vemos la próxima.